Buenas noches, nos encontramos en las veladas nocturnas literarias del Hospitalet, en el club de lectura El Hospitalet 2 nocturno, que formamos parte tan solo mi amigo Yago, que me acompaña, y yo, un servidor, para servirles. Vamos a hablar aquí hoy de W. G. Sebald, autor al que admiramos. Tenemos aquí casi todos los libros, no todos, porque lamentablemente hemos prestado algunos que no han sido devueltos. No han sido devueltos. Tú has leído la biografía de Sebald, sabes mucho más de Sebald que yo, no sé. Explícame qué hay allí en esa biografía, que no sé si está traducida ya. No está traducida y básicamente lo que hay es muy parecido a lo que hay en los libros. Porque resulta que la biógrafa se dio de bruces con la evidencia de que no tiene acceso a material de archivo suficiente para lograr una biografía convencional. No sabes suficientes cosas de la vida. No es que no sepas, es que no tiene acceso al material de archivo, cuestiones de familiares, diré. No se lo permiten. Entiendo que no, como en el caso de Bolaño. Pero es una biografía muy extensa. Es extensa porque incluye muchas partes de autobiografía. De autobiografía no, lo que hace Cercas básicamente es como reportaje de la propia búsqueda, del propio research. Y también lo complementa con sus propias interpretaciones sobre Sebald. Y eso está bien. Explica detalles de cómo escribía, ¿no? Cómo construía Sí. las novelas, los principios de novelas Sí. o algo así. ¿Cómo O era sea, eso? vamos a ver, digamos que evidentemente está cargada de información personal sobre Sebald, pero no hay una reconstrucción de la vida de Sebald orgánica, que vaya de un punto A a un punto A B y que empieza a atravesar distintas etapas de maduración, como No es todas las lineal. biografías. No, para nada. Se va entreverando la bio de Sebald, lo que se sabe de la bio de Sebald, con la búsqueda de Sebald, de esta chica, o de esta señora, es una señora, y con las opiniones ¿Cómo de se esta llama chica. la autora? Carol Anger. 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 O sea, De rabia. parecido. O sea, yo. Anger. Mi fuerte no es la pronunciación en lengua inglesa. Vaya, pues el mío tampoco. Joder, pues bueno. Estamos que lo busque en listos. Google. A-N-G-I-E-R. Esta biografía a mí me ha parecido muy buena biografía, pero poco convencional. Has Sobre descubierto todo. muchas cosas sobre cómo escribe este hombre. Sí. Cómo escribía, vaya, Sí. pobre. Murió de un accidente. ¿Sabes que el escritor este, Daniel Gascón, tiene un relato en el que habla de su encuentro con Sebald pocos días antes de que muriera en Sí, en persona? Alemania, ¿no? Pero ese es el Sí. valor que para mí tendría. Yo no lo he leído. Yo porque tampoco, pero ahora quiero. Por si me gustaría leer ese documento sobre Sebald antes de su muerte. A ver, también. entonces la biografía Sí. habla bastante de cómo escribía Sebald, cómo componía sus obras, qué hacía Sí. para componer sus obras. Eso me interesa. Bueno, hay que tener en cuenta que Sebald era un neurótico obsesivo de manual, pero en unas etapas de neurosis probablemente muy elevadas. Muy patológicas. Absolutamente Absolutamente patologizada. O sea, era una patologización, no tanto porque era funcional, daba Pero sus ¿en clases. qué se veía? ¿Qué hacía? ¿En qué veías tu obsesividad loca? Bueno, pues dos cosas contrapuestas. En primer lugar, se dedicaba a la traducción. Llevaba el seminario de... No, no un seminario, era como una especie de buró para la traducción del Buró. alemán al inglés que estaba afincado en la universidad y que dirigía Sebald. Y era extraordinariamente sádico en todo lo que tuviera que ver con correcciones respecto a traducciones, pero muy sádico. ¿En las anotaciones o en los Sí. comentarios? Sí, el típico sadismo neurótico de que vas al detalle y puedes derrumbar todo el trabajo que ha hecho sacrificadamente una persona por ese puto detalle. Persona muy minuciosa. Eso Sí. se nota en la construcción Sí, sí. de las novelas, ¿no? Que parece una arquitectura Claro, pero- milimetrada. No, no, No. porque, claro, esta era la paradoja, que el modo en que escribe Sebald es justamente lo contrario a cómo le corrige un texto a otro o a cómo le corrige una traducción a otra persona. El tío escribía borradores de hasta más de 3.000 páginas 3.000 páginas. a mano. Y esas páginas son, digamos, el material con el que esculpe esto, que tiene 200 o 300. ¿sabes? Con lo cual, o sea, todo lo que falta aquí es neurosis. Es un trabajo de esculpido. Sí. ¿Y cómo encuentran en 3.000 páginas los patrones que luego bailando? Porque son muy finos. En los anillos de Saturno Saturno. o en Austerlitz, él engarza muchos elementos muy finos y muchos patrones que parece... O sea, ¿cómo encuentras esos patrones en una espesura de 3.000 palabras, No, pero es que- 3.000 páginas obsesiva? Es casualidad.
casualidad. Es casualidad. Ah, O sea, porque tenía un realmente es capítulo, casualidad. me acuerdo una vez que me había hecho una nota de voz que hablas de un capítulo en el que él, de alguna forma, lo apostaba todo al pensamiento mágico. O algo Algo así. semejante. Él decía que era incapaz de escribir si no era la manera de un perro trufero. De un perro trufero. Sí, es decir, Los que va que encontrando buscan. trufas de aquí para allá y entonces, pues digamos, conecta un punto con otro de forma espontánea. Es decir, espontánea no, intuitiva, porque detecta el olor de la trufa en un punto no visible para nosotros del campo y va hacia allí corriendo. Claro, Y pero, luego hacia el otro. la mayor parte de imitadores de Sebald fracasan precisamente por eso, porque no son capaces de conseguir su sutileza uniendo elementos tan distintos siempre en torno a un tema muy común. En el caso, no sé, de... Entiendo que porque no hay la misma brillantez que Sebald para los elementos discretos que condicionan una Bueno, obra. hay el caso de la Es obra que esta... Sebald es estilo, es la mezcla de formatos, es la digresión, el ensayo, esta especie de enlace de ideas súper afortunadas que le salen a veces y que a nadie se le ocurrirían. Hay un texto de Labatut, Un verdor terrible, creo que se llama, Sí. que el primer cuento, no sé si son cuentos, son textos largos, es... Claro, no se puede decir que es una imitación de Sebald, pero tiene el aroma y sí que tiene referencias, por ejemplo, a las polillas, como el gusano de la seda, que es un ¿Sabes que eso personaje viene de Anís de Saturno, eso aparece en ese. Es que sabes que eso viene, lo de las polillas, que tiene como una ligera obsesión, parece, porque también aparece en Austerlitz, viene de Sí. Virginia Woolf. Es una imagen de Virginia Woolf. O sea que luego la Batut encadena también y son una cadena de imágenes que vienen de Virginia Woolf, ¿de dónde? Creo que es de una novela. No sé si es de Mrs. Dalloway o de... Alfaro no era, seguro. Era de Mrs. Dalloway o de Entre Actos, una de estas dos, no recuerdo. El primer relato de la Batut trata también sobre el gas, el gas que se usaba en la guerra para matar a gente, que eran armas químicas terribles. Sí, el Ciclón B. Pero tiene la misma estructura, estilo por patrones y muy sofisticado de Sebald. Luego otros relatos creo que no alcanzan ese, no sé, nivel de simetría, pero son muy buenos, está muy bien. Me recordaba mucho a él. Me intriga leerlo. Y esto, o sea, pero había algo del pensamiento mágico, ¿no? De las sincronicidades o algo así. Me acuerdo. Ah, sí, 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 sí. Pero esto lo dice la biógrafa, vaya. Es una interpretación mística que hace al final del libro de Sebald como autor. A ver, en primer lugar deja caer que por lo menos si él no tenía una creencia esotérica en lo referente a las fechas, daba a entender que por lo menos jugueteaba con eso. Con las fechas. Sí, todos sus libros están llenos de juegos numéricos con las fechas, de intercambios, interpolaciones. Sí. Por Pero ejemplo, como cosas que suman algo o números cabalísticos o algo no, así. en plan que, por ejemplo, hay cruces, hay coincidencias. De repente este nace en el mismo año que este muere. De repente Sebald introduce su fecha de nacimiento y la cambia por otro, cosas así. ¿Y por Juegos. qué hace eso? Por placer interior, supongo. Entiendo que sí, pero digamos que al final del libro la biógrafa da una interpretación muy buena, un tanto infundada, intuitiva, como el propio Sebald cuando escribe, de que Sebald en realidad es un escritor místico. Es un escritor místico que habla de la historia, del protagonismo del sujeto de la historia y la historia como una especie de ciclón que te devora. Sí, porque los personajes nunca están muy presentes, nunca son muy corpóreos. De hecho, en No, Camposanto yo recuerdo diría que vagan. el libro este inacabado Camposanto precisamente trata sobre los cementerios y aparecen la figura del fantasma. Trata mucho como personajes que están por la parte de abajo, no se ve, los define así. Pero en O sea, Camposanto no sale ningún cementerio, ¿no? sí, sí, claro, Camposanto. Que no, joder, que no Se sé. titula Camposanto. Que no, tío, que es como... Es algo metafórico, no recuerdo No, no, muy que va a bien. un cementerio de Córcega, sí, sí. Sí, va a Córcega y Y es el donde está el cementerio, atentado, pero hay un escena en el cementerio. sí, sí. O sea, siempre salen cementerios en Sebald, pero... En Camposanto sale un cementerio, sí. Y recuerdo claramente la imagen de su descripción de lo que es un fantasma, que es un poco lo que son tus No personajes, recuerdo. excepto quizá Austerlitz que tiene más cuerpo, pero narrador de los anillos de Saturno, magnífico libro, que es un hombre que sale de haber estado enfermo, le ha pasado Ah, algo, hay algo personal en él, literal, es que eso es pero en biográfico. ningún momento habla de ello. Ah, es biográfico. Es biográfico en el sentido de que a Sebald más de una vez le tienen dado ese tipo como de desmayos extraños con el que empieza el libro. Que se queda convaleciente un tiempo. Sí, y de hecho la Eso, biógrafa eso le dice daba a que... él en su vida. Sí, esos bajones eran bajones depresivos de manual. Y cuando le daban, tenía etapas fructíferas. Escribía mucho. Se retiraba a Sí. escribir.
Estaba muy deprimido escribiendo. Entonces lo que escribe, claro, es él mismo, pero se nota su tristeza y su dolor, pero no porque hable del mismo, es muy, No, no, muy, pero muy elíptico. no, a ver, por ejemplo, al principio de... ¿dónde está? De Austerlitz, si mal no recuerdo, empieza diciendo que él viaja de un punto a otro y que está jodido, que está como mal de la cabeza en el sentido que tiene una migraña o una cosa así. Estas fotos que iba cogiendo de mercadillos, ¿no? Sí. Que no son reales, Sí, no sí. corresponden a nada Sí, real. los pilló en los mercadillos. Y a veces el cabrón compraba algo en un mercadillo, como una agenda vieja, y la fakeaba. O sea, La empezaba fakeaba. como a escribir cosas como si fuera el pavo de la agenda, que a su vez era un personaje que estaba en... O sea, a lo mejor cogía un texto que ya existía y lo seguía. Sí, sí, muchísimas veces. No, lo reescribía, literalmente. Por ejemplo, esta, la de la Mola, agenda, es la historia del tío Ambrose que viene en Los Emigrados, que para mí es la mejor de todas. Es la primera, no, no. No, es la segunda o tercera, depende si cuentas el... Es que es el libro que dejé y ya no lo tengo, o sea, ya no lo tengo ni presente este. Joder, pues es mi favorito de todos y... Recuerdo el primer relato que... Blum lo hace mete en poco- el canon, ¿eh? En Los Emigrados. Y no Austerlitz, No, Los Anillos. no, Los Emigrados. Para mí Los Anillos, que es el último que he vuelto a releer, es el mejor. Claro, también es el último que he releído. Y si volviera a releer Austerlitz, supongo que me parecería el más mejor. No, a mí al revés. Mira, Para mi cabeza, no sé. mi favorito Favorito. es el de Historia Natural de la Destrucción. Ah, sí, pero ese es más frío, ¿no? Sí, es un ensayo, es Un ensayo. una disertación académica casi. A mí el de Camposanto me encantaba por eso de los fantasmas así. Lo que pasa es que está inacabado. Se Sí, acaba de claro, golpe. está inacabado. Pero espera, este es el que, además de ese fragmento, tiene también como discursos o críticas o cosas suyas académicas donde Esto, raja pero- muchísimo de otros escritores alemanes de posguerra. No sé si es en esta edición, no sé si es aquí, no me acuerdo. Porque hay un momento que es inacabado y añaden cosas, sí. Podemos verlo. ¿Y cómo era la vida sentimental de este hombre? Uf, eh, como puedes imaginar, no muy abundante. No muy abundante. No, no como las nuestras. en Heterosexual. los últimos años. Sí, terriblemente. Terriblemente. Sí, agónicamente heterosexual. Agónicamente. O sea, un problema con los hombres. a lo mejor. No dice nada, ni siquiera se aventura porque es una aventura sin fundamento alguno, pero... Sí, es lo que decías. En Camposanto, la segunda mitad son textos sobre escritores. Sí, pues es muy cabrón el tío. O sea, muy sádico. De repente se pone a decir que este escritor es una vergüenza a nivel moral porque no representa el dolor de la posguerra introyectada en la población alemana. Peter Weiss, pero a mí me gusta. Ese le gusta a Peter Weiss, sí. Ah, Hay vale, algunos me a los gusta. que... Lo tengo subrayado y no recuerdo haber leído esto. Curioso. Pues eso pasa siempre, ¿no? Demasiadas veces. Entonces, la vida sentimental que consistió. Nada, el tío era como bastante guapo de joven, apuesto, digamos. Y como tenía como un verbo muy encendido, Siempre bigote. sí, siempre, desde pequeño. Y el pelo para atrás, como Sí, pero desde muy pequeño. Siempre desde igual. muy pequeño, Sí, sí, bigote. sí, 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 sí. Y tenía cierto éxito con las mujeres, pero él no mostraba demasiado interés. O sea, No tenía- las típicas novias, pero Las típicas novias que quiere decir. joder, Como- pues, una novia de instituto, dos, pero no muchas Pero más. nada serio. Más allá en la madurez, digo. No, después la madurez cambió. El caso es que él, pudiendo ser un Don Juan de instituto, no lo fue. Algo lo atormentaba, ya de entonces, ya de joven. Había tormento. Esto lo Sí, conjetura sí, pero también la eso- biógrafa, lo explica. Sí, sí, eso desde el minuto uno hay tormento en Sebald. Porque Sebald era un tío que vivía Es muy como Foster feliz. Wallace, algo químico, quizá, directamente. Vivió- Seguro que también, pero De digamos paso. que está reflejado materialmente en unas condiciones muy determinadas. Que el pavo este vivía muy bien con su madre a los 3 años y con su hermana, ¿no? Con sus hermanas, da igual. Y de repente llega el padre y el padre vuelve de la guerra y se intromete brutalmente en su relación con su madre y con su abuelo, que era como el sustituto paternal. Y era un padre muy dulce que le consentía todo. Ostras, grave choque, sí, grave trauma. Y a partir de ahí, la vida de Sebald es conflicto Interno. interno, claro, efectivamente. Ese es el problema. A lo mejor si se hubiera metido en una pelea de bandas callejeras, hubiera sido más feliz y seguiría No le vivo. interesaba tener relaciones con mujeres tampoco. Realmente. Sí, porque las acababa teniendo, pero la biógrafa dice algo muy gracioso que es como iba en un vagón de tren en un viaje por Italia cuando estaba escribiendo Vértigo y hay como dos chicas italianas muy guapas, Sebald entonces era relativamente joven
y estaban hablando pues de literatura o cosas así. Y Sebald coge y piensa, les voy a decir algo, porque yo tengo aquí un diccionario italiano, mira, sé hablar un poquito italiano, tal. Y Sebald va y dice, mejor no. Mejor Y no. entonces la biógrafa apunta, Sebald y su típica política de non-engagement. Non-engagement. Non-engagement, nunca engagement. Pero sí un momentum de... o sea, hay una Hay pulsión como que un pequeño reprime. arrobo al principio, pero después se derrumba todo. Bueno, se derrumba, no lo desvía, supongo, a Lo que, desvía se sienta que a leer, a el- escribir. Sí, a ser Sebald, básicamente. La pura molicie, lo desvía a la pura molicie. 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 ¿No lo conocías esa palabra? No, ¿qué significa molicie? Es como una especie de apalancamiento. Pero apalancamiento muy sonado. A ver, si luego escribía 3000 páginas, es un Porque estaba loco. apalancamiento bien industrioso, yo diría. Apalancamiento, una molicie muy industriosa. Pero estaba loco. O sea, cuando eso... Estaba loco. ¿Cómo No, estar no, loco para, una para. persona que escribe estas cosas? Tiene una gran conciencia en sí mismo, no está loco. Mira, esas 3000 páginas. Está jugando con los demás, de O hecho. sea, pero no las escribió en... Cada manuscrito 3000 páginas. No sé si cada, pero no las escribió en 3 meses. Eran años. Sí, claramente. Las 3000 páginas no las hacía en cada manuscrito. No, claro. Y lo hacía... ¿Cuánto O sea, tiempo? ¿Cuánto tiempo? O sea, él se retiraba... años. Claro. Estabas hablando de su juventud, amoríos, y luego cambió. ¿Qué? Luego no cambió. Luego, digamos, empezó a encarar su vida profesional hacia la academia. Como La academia académico. básicamente era un sin Dios. Entonces, ¿Qué hacía allí? bromear. O sea, yo recuerdo que había... A ver, Sebald no es un teórico serio. Luego, eventualmente lo fue, pero las cosas que tiene teóricas, no críticas, bueno, a nivel de teoría de la literatura o crítica de la literatura, pues no sirven para mucho, la verdad. ¿Has leído textos de eso? Sí, no me gustan especialmente. O sea, él era un tío que jugaba a ser provocador en la academia. Entonces hacía dos cosas. Por ejemplo, cogía un autor que era judío y que escribía sobre los judíos y lo empezaba a machacar, diciéndole que era antisemita y justificándolo. Pero claro, eso que ya era simplemente una pura provocación, funcionaba en esa época. Y de repente Sebald, pues en círculos académicos empezaba a ser más o menos leído, reputado, como puto loco, pero la gente lo leía. Y en paralelo a eso llegaba a hacer movidas como que en su tesis, en su puta tesis, que yo no la acabé y podría haberlo hecho, o sea, yo con estas herramientas podría haber acabado la tesis. El pavo, en la primera página, primera, Primera. cita a Adorno, pone una nota al pie y la nota al pie pone correspondencia privada. Privada. Los cojones. No, el pavo... Como yo conozco a Adorno. Sí, le había mandado efectivamente una carta a Adorno. Sebald le envió una carta una vez a Adorno. Sí. Hablando de qué. Nada, pero no, a ver, el contenido no lo sé, pero creo que era como de nada, era como Adorno, bien, como te cito en mis trabajos, algo así. Y Adorno le contestó, pero como felicidades, chaval, muy bien. Y él puso la cita. Aprobado. Y él extrajo la cita. El pavo le volvió a mandar otra carta a Adorno, pero Adorno dijo, a ver, estoy aquí tocando el piano, estoy muy ocupado, ¿sabes? Y el tío este se inventó que tenía una correspondencia con Adorno. Ah, que no es verdad. Eso es... No. Y el hijo puta lo citaba, ¿oíste? Pero en la tesis, ¿sabes? Como... O sea, en su puta vida conoció el chorbo Adorno, ¿sabes? Lo leyó, Me seguro encanta, que lo es leía como muy muy bien, cómico pero... este medio. Sí, porque el pavo además en reuniones sociales era como muy animado, muy charachero, era como el... Pero pan. no era depresivo, melancólico como el narrador. No, eso es su vis interior. O sea, de puertas afuera era un tipo... Con chispa, con vibrante, ingenio. con chispa, ¿no? Sí, se llevaba bastante bien con los demás en las relaciones Con los sociales. demás. Sí, o sea, tenía amigos en la facultad que lo querían bien. Sí. Pero este es su mundo interior. Y estaba en el mundo académico y entonces empezó a escribir. Supongo que, no sé, Vértigo es la Sí, primera, ¿no? empezó a escribir relativamente tarde. Entonces Vértigo es la primera. ¿Tú te acuerdas de Vértigo? A mí me gustó mucho. Parecía como... A veces pasa con las primeras novelas que está todo lo sebaldiano, pero poco desarrollado todavía. Fue la que menos poco me extremado, gustó. poco arriesgado. No, a mí tenía muchas relaciones muy guays. O sea, a mí fue la que menos me gustó, pero obviamente patrones. ya es como el testimonio de un genio. O sea, nada se parece a Vértigo. Nada se parece a Vértigo. No.
Del mismo modo que nada se parece a Sebald. De hecho, una de las razones... Es que los psicólogos llaman delirio de relación, Sí. que es lo que debía tener Claro, él. que es lo que hace él en la propia novela. Sí, hubo un momento en que le dio como un Esto me brote pasa a mí psicótico también. al pavo. Persona porfiada Sí. y vulnerable cree ver coincidencias en todo lo que le sucede. Hostia, si soy yo. Como si, como si la ¿Cómo? Como si la casualidad obedeciera a una ley desconocida. Pues yo, vaya, pues... ¿Tú te acuerdas de este libro o no? Sí, claro. Sí, eso hace ahí por ahí hablaba como de unos atentados que había habido en Italia. Bueno, supongo que los típicos de los 70, 80. Y la vida de este hombre, que otros elementos reseñables tiene respecto a la obra, supongo. Quería que le llamaran Max. Max, Max. de nombre. Sí. Era su mote, digamos. El Como nombre de que pila, tenía creo que allí. me llame como tú, Yago, pues Claro. Max. Pero allí, digamos, britanizado. Pero ¿cómo se llamaba realmente? WG, que es. Winifred. Y me tiene alguna relación con Max, eso. Creo que no. Simplemente Max es el sobrenombre que le pusieron cuando entró a la Academia Inglesa. Quería llamarse Max, ¿por qué? Pues porque estaría hasta los cojones de sus orígenes germánicos y porque tenía un verdadero trauma con el hecho de que su padre hubiera trabajado para el ejército nazi. ¿Qué tráfico? Bueno, sí, había sido militar, no sé exactamente qué rango. Pero una cosa muy importante es que Sebald, una vez que llega su padre a casa, vive con relativa inocencia, igual que todos los niños de su generación, el pasado histórico. Ellos viven en unos hogares más o menos decentes, empiezan a ir a clase. No hay memoria histórica. Claro, y una vez, un día, el maestro apaga las luces, enciende un proyector y en ese proyector aparecen imágenes de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración nazis. Por Y primera todos vez. los niños de esa clase salen traumatizadísimos. O sea, no me lo invento, constatado por la biógrafa. Impacto enorme, tanto en Sebald como en otros compañeros de clase. Porque claro, el puto loco este, el profesor, de repente les dice, mira, ¿veis todos los campos de concentración? Bueno, pues tu padre, tu padre, tu padre y tu padre estaban aquí. Pero no eran los prisioneros, estaban Ostras, torturando. que los alemanes sí tienen un sentido de culpa terrible. Claro. Recuerdo cuando estuve en Leipzig en 2016, fuimos al Museo de la Stasi, que estaba lleno de artilugios y cosas muy raras de espionaje. Y al salir de allí, en el museo decían que el 30% de la población de Leipzig era informante. 30%, 30%. informante. Entonces, Sí. fuimos Me parece bajo. Fuimos a escuchar un concierto de Bach que había estado alojado allí un tiempo y había tocado en la Leipzig, catedral sí. de Leipzig. Y en la catedral había, pues, no sé, centenares de personas, todos ancianos. Y pensaba, claro, el 30% de esta gente era informante. informante, Porque tienen obviamente. 70, 80 años ahora. Y fue muy inquietante y, no sé, Y a lo lugar mejor telúrico. siguen haciéndolo. ¿Hay alguna relación entre Sebald y Kafka? Sí, a Sebald le encantaba Kafka. Está, o sea, entre sus novelistas favoritos. ¿Y qué otras? Pues le encantaba la biografía de Nabokov, a la memoria. Ah, sí. Yo lo leí por culpa de Sebald y a día de hoy me parece uno de los libros más bellos y exquisitamente elaborados de la literatura occidental. O sea, están Homero y él. Pues lo tengo por ahí, no lo he leído. Sí. Sí, lo tienes en anagrama. Habla de memoria. Habla de memoria. Buenísimo. ¿Qué más le gustaba? Robert Worcester, curiosamente. A mí me suena, sí, tiene un sentido la prosa, afinidad, creo. Y le gusta como la prosa alemana muy rara que no conoce ni Cristo del siglo XIX y cosas así. Moritz, el de la cerveza, pues es un escritor alemán también, de esa época. ¿Qué le gustaba a Sebald? Sí, Stifter, el de Verano Tardío. ¿Has leído estos? Los he ojeado, sí. El Todos. de... Por la prosa, precisamente, por lo que decía Sebald. Schnitzler le gustaba. No, No. de hecho creo que tiene críticas de Schnitzler, pero... Contra. Hostia, que No, me encanta. contra no. Hace críticas, creo que positivas, pero no en la medida en que sea bueno el tío, sino que hizo varios estudios de literatura. ¿De dónde cojones era? Como de Suiza o algo así, no. No sé, pero era uno de los primeros introductores del psicoanálisis en la construcción de personajes. Entonces había Sí, la sí. perversión. Bueno, Ice Boy Shut es de Schnitzler. Y así se fundó la carrera de Sebald. ¿Algo más podemos añadir? ¿O no? Yo creo que no. Pues hasta aquí este comentario diletante a la obra de Sebald. Hemos hablado de todo y de nada a partir de la biografía que está traduciendo, supongo. Está No, traducida, no está. creo que lo vayan a traducir.
¿No crees que lo vayan a traducir porque es extensa o...? No, porque es como muy para fans de Sebald y no veo yo que aquí nadie vaya a publicar semejante tocho para fans Yo de diría que hay Sebald. muchos fans de Sebald por aquí. Sí, coño, pero que lo vaya a publicar una editorial solo para ellos. ¿Algún aristócrata? Ah, eso podría ser. Confiaremos en ello. Os invito a que suscribáis al canal, dejéis comentarios. Yago volverá muchas más veces, espero, y seguiremos hablando de libros. Este vídeo ha sido grabado entre las 5 y las 6 de la mañana de un 10 de diciembre de 2022. Es 10 hoy ya. Bueno, ahora es 11. Tenemos que ir a la presentación. 10 de diciembre, gran obra de George Saunders. Con esto nos despedimos.